Una disputa de custodia en Aricci, Connecticut, casi acaba en tragedia. Una mujer acusada de intentar matar a su esposo, separado al ponerle veneno en su vino cuando él no estaba en casa. Y no vas a creer lo que supuestamente dijo cuando la policía la confrontó sobre su presunto plan. Estamos en el caso presentado por Ley y Crimen. Yo soy Chris Stewart. Imagina ir a una boda y enterarte de que algún día las dos personas que estás viendo intercambiar votos estarían involucradas en esta historia. Una acusada de intentar matar a la otra poniendo anticongelante en su vino. Pero de eso es de lo que acusan a esta mujer. Su nombre es Kristen Hogan, tiene 33 años y vive en Richfield, Connecticut, en el condado de Fairfield. No es un lugar barato para vivir. Según Zillow, en la comunidad de 7,100 personas, el valor medio de propiedad ronda el $1,000,000. Si piensas en familias ricas de siempre y esposas de Stepford en Connecticut, a eso me refiero con este lugar. Pero la verdad es que el dinero no puede comprar la felicidad. Y eso es lo que la Policía Estatal de Connecticut está mostrando en esta historia. Y no vas a creer lo que Hogan le dijo a las autoridades cuando la confrontaron con las pruebas en este caso. Llegaremos a eso en un momento, pero regresemos al principio y cómo comenzó esta historia. Es agosto. Un hombre llega a un hospital en Connecticut y los doctores inicialmente creen que tuvo un derrame cerebral. Su mamá lo encontró hablando arrastrado, estaba tambaleándose, estaba vomitando. Al llegar al hospital, los doctores notaron que no era un derrame cerebral, sino posible envenenamiento con etilenglicol. Es un ingrediente clave en el anticongelante y puede ser letal si alguien lo consume. Según la policía, los resultados de las pruebas mostraron rastros de este químico en su cuerpo. Al principio, la policía lo hizo hablar con un terapeuta para evaluar si tenía problemas mentales que lo llevaran a tomar este ingrediente. Pero luego, cuando se dieron cuenta de que no tenía problemas de salud mental, según la policía, hablaron con él sobre quién podría querer envenenarlo. Respondió directamente a su esposa separada, Kristen Hogan. Aquí su perfil de LinkedIn. Descubrimos que también trabajó en una organización sin fines de lucro en Connecticut, de 2014 a 2022. Y aquí están sus fotos en el Facebook de la organización. Hogan y su esposo, separados supuestamente, terminaron en mayo de 2025. Ellos tienen un hijo juntos, a quien los documentos judiciales llaman menor 1. Un familiar de Hogan compartió estas fotos de Hogan con el bebé durante un bautizo en 2020. En este momento, Hogan y su esposo, separado, están en una amarga disputa por la custodia. La policía señala que el hombre tiene otro hijo, llamado menor 2 en los documentos, con otra persona. Esta disputa es tan grave que Hogan afirma en documentos judiciales que su esposo separado mandó remolcar su auto porque estaba a su nombre. Ella se mudó con sus padres. Sin embargo, los documentos sí dicen que ella tenía libre acceso a la casa en la que parece que vivió con su esposo separado. Pero si Hogan quisiera lastimar a su supuesta víctima en esta historia, ¿cómo lo haría? Bueno, esto es lo que su esposo separado le dijo a las autoridades. Él cuenta que el 5 de agosto tuvo a su familia cenando en su casa y un invitado llevó vino. No terminaron el vino, así que lo taparon y lo volvieron a poner en el refrigerador. Luego, un par de días después, el 7 de agosto, el esposo, separado de Hogan, dice que tuvo que ir a la corte en Danbury, Connecticut, en respuesta a una queja que Hogan presentó en su disputa, pero ella nunca se presentó. Ahora, mientras estaba en la corte, dice que recibió una alerta de su enrutador Wi-Fi de que el teléfono de Hogan estaba en su casa. Al volver a la casa, Hogan no estaba, pero según documentos judiciales, ella tenía libre acceso. Unos días después, el 10 de agosto, el hombre dice que destapó ese vino y tomó un poco. Se fue a la cama y se despertó a la mañana siguiente alrededor de las 6 y estaba vomitando. Estaba enfermo. Tuvo que ir al hospital. El hombre le dijo a la policía que Hogan tiene un motivo para supuestamente envenenarlo. Si él muriera, ella tendría la custodia total de su hijo y la casa. La Policía Estatal de Connecticut analizó la botella de vino
y halló rastros del ingrediente del anticongelante. Y supuestamente eso no era lo único con veneno en la casa. Hablaré de ello después. Pero mientras se investigaba esta historia y la Policía Estatal de Connecticut esperaba los resultados de las pruebas de la botella de vino y trataban de armar exactamente qué estaba pasando, el 29 de septiembre, el esposo separado llamó a la policía para decirles que el hijo que comparte con Hogan estaba en el hospital. Se decía que ese niño presentaba síntomas parecidos a los de agosto. Supuestamente, Hogan les dijo a los trabajadores sociales que su esposo separado podría estar envenenando a su hijo. Así que, basándose en esas acusaciones, el esposo separado fue retirado por la seguridad del hospital. Ahora, el hombre dijo que ser acusado por Hogan fue extraño porque, según él, recientemente se habían estado tratando mejor. Dijo que Hogan había parecido más cordial con él. Ella llevaba a su hijo a la casa con más frecuencia. Incluso se ofrecía a cocinarle la cena, lo cual sí le parecía extraño. Ahora, la policía decidió que era momento de entrevistar a Kristen Hogan para escuchar su versión de la historia. Ella les dijo que creía que su esposo separado envenenaba a su hijo. También dijo que ahora vivía con el hombre a tiempo completo, y eso no es cierto según la versión de él. Pero de nuevo, ella tenía acceso total a la casa. Ahora, Hogan le dijo a la policía que no fue a la corte ese día relacionado con la denuncia que presentó, porque en realidad estaba con su familia en Rhode Island. Recuerda, ese fue el día en que supuestamente su teléfono estaba dentro de la casa por el enrutador de Wi-Fi. La policía presenta pruebas recopiladas, como su historial de búsquedas. Es impactante. Hogan supuestamente buscó cianuro de potasio, ferricida de potasio, citrato de cianuro, tiocianato de potasio y monoetilenglicol. Ese último fue el químico para el que su esposo separado supuestamente dio positivo. Ahora, además de eso, supuestamente buscó cuánto de esas sustancias, entre comillas, te mataría y dónde podrías comprar esas sustancias. Luego buscó varias medidas, como de kilogramos a libras. No había terminado. También buscó, entre comillas, ser sancionado por faltar voluntariamente a una audiencia judicial. Esto ocurrió un día antes de que Hogan faltara a la audiencia judicial donde estaba su esposo separado. En este punto, parece haber pruebas contundentes contra esta mujer. Al confrontarla por su historial de búsquedas, ella aún no confesó, supuestamente. Supuestamente, ella dijo que no sabía de qué hablaba la policía. Y luego dijo que solo reconocía la palabra cianuro por la serie de televisión Psych. Tal vez recuerdes eso. Se emitió de 2006 a 2014. Aquí una foto del elenco en la Comic Con. Ahora, Hogan entonces, cito, recordó que sí compró monoetilenglicol. Fue en julio y lo compró en Amazon porque lo necesitaba para limpiar una alfombra en la casa de su mamá. La policía luego presenta aún más pruebas que supuestamente tienen en su contra en este caso, porque dijeron que, basándose en la información del Wi-Fi, sabían que ella estaba dentro de la casa de su esposo separado. Y le dijeron que la razón por la que él fue al hospital y estaba enfermo era porque dio positivo al mismo químico, que ella dijo que ordenó para limpiar la alfombra de su mamá. Luego, según los registros judiciales, parece que Hogan supuestamente confesó hasta cierto punto porque le dijo a la policía que nunca tuvo la intención de matar a su esposo separado, pero, cito, quería enfermarlo como venganza por ser abusivo mentalmente. Luego, supuestamente, Hogan dijo que no midió cuánto puso en la botella de vino. Cuando le preguntaron si puso el supuesto veneno en algún otro lugar de la casa, dijo que sí, en una botella de té helado. Ella afirma que no hay manera de que su hijo o el otro niño, el menor 2, hayan podido consumir el té. Ella afirmó que su búsqueda sobre cuánto de ese químico podría matarte fue después de enterarse de que su esposo separado estaba en el hospital, no antes. Eso podría ser una pieza clave en el caso. Hogan fue arrestada y enfrenta un cargo de intento de asesinato. También enfrenta un cargo por interferir con un oficial y está detenida con una fianza de $1.000.000. Nos acompaña el abogado defensor penal Eric Fadis para hablar de este caso. Siempre es un gusto tenerte en Law and Crime. ¿Sabes?
Este caso es muy interesante porque parece haber una buena cantidad de pruebas basadas en el historial de búsqueda y algunos de los hallazgos científicos de las pruebas realizadas a la víctima y a la botella de vino. Y luego tienen una conversación con ella donde parece que admite algo. Incluso sin esa conversación, ¿qué tan sólido sería el caso para los fiscales? Chris, al ver estos cargos, hay dos de intento de asesinato, así que debes probar intención de matar. Lo que tenemos, según la policía, es evidencia de que Kristen Hogan estaba haciendo búsquedas en la web sobre venenos, cuánto de este veneno puede matarte. Ella no estaba presente, no fue a la cita en la corte cuando se suponía que debía ir, cuando creen que este envenenamiento pudo haber ocurrido. Y hay indicios en la descarga digital de su teléfono que podría haber estado en las cercanías de la casa donde se colocó el veneno en el vino. Sin duda hay pruebas importantes en su contra, además de la entrevista con la policía. Sí, hablemos de esa entrevista porque al principio parece que ella actuaba como si no tuviera idea de lo que estaban hablando. En muchas entrevistas policiales, ellos ya saben la respuesta a las preguntas. Después solo dan más información una tras otra. Y luego, al final, ella dice, está bien, supuestamente, solo que no quise matarlo. En un caso de intento de asesinato, ¿cómo suele ir ese argumento? Sí, sí importa. En cuanto a la entrevista en sí, lo que sucede es que la policía obtiene información incriminatoria antes de hacer la entrevista. Ellos saben más que tú durante la entrevista. Le preguntaron dónde estaba cuando llegó el veneno al vino. Ella dice que estaba en Rhode Island, pero su teléfono muestra que estaba en la casa donde se envenenó el vino. Cuando se trata de su supuesta confesión, sabes, la fiscalía tiene que probar una intención de matar aquí. Su declaración fue que solo quería hacerle daño, enfermarlo porque estaba enojada con él. Sabes, eso podría representar un problema para la fiscalía al determinar y establecer que ella tenía la intención de matar a su ex esposo basándose en esa declaración. Bueno, porque si está acusada de intento de asesinato, y parece que lo admitió hasta cierto punto. Ella sí tomó este químico muy peligroso y lo puso en una botella de vino cuando él no estaba en casa. Si determinan que no hubo intención de matar, si esto termina yendo a juicio, ¿podría meterse en problemas de todos modos? ¿O simplemente te vas libre porque no te acusaron de lo que sea? Ya sabes, no sé cuál sería el cargo, pero al menos por intentar enfermarlo. Aunque la fiscalía no pruebe intención de matar para intento de asesinato, su conducta sigue siendo probablemente criminal, según los informes. Sabes, lo que podrían considerar es la intención de causar lesiones corporales graves. También es un cargo muy serio. Es un delito grave en casi todos los estados. Así que, aunque no hubo intención de matar, envenenar a alguien para que se enferme gravemente, probablemente muestra intención de causar lesiones graves. Así que habría un delito menor del cual ella podría ser potencialmente culpable. Entonces, además del cargo de intento de asesinato por el que fue arrestada, ¿podría enfrentar otro mientras sigue la investigación y el proceso legal? Potencialmente, la fiscalía inicia con cargos iniciales, pero en muchos estados pueden añadir más, incluso el día del juicio. Y como esta investigación sigue en curso, podríamos ver que salga más información. Dicho esto, en el juicio podrían hacer lo que se llama un delito menor incluido y simplemente presentarlo en ese momento, lo que pondría a la defensa aún más a la defensiva. Al revisar los documentos judiciales y de arresto, esto parece ser una amarga disputa de custodia. Sé que están distanciados, pero la separación en mayo, ya sabes, al punto de que él, ya sabes, como el auto está a su nombre, él manda remolcar el auto desde la casa de ella o donde sea que ella estuviera viviendo. Así que parece que esto no iba bien. Y ella también dice que él era abusivo mentalmente. Como abogado defensor penal, ¿cómo construyes una historia que ayude a tu cliente si los fiscales alegan que ella puso algo en el vino? Él se enfermó y casi muere. Y parece que la violencia doméstica, bueno, no violencia doméstica, pero al menos la parte de la disputa doméstica en esto es, ¿dirías que ese va a ser su argumento más fuerte en este momento? Es importante en su historia. El trabajo del abogado defensor es contar la historia de su cliente. Esa parte no se ha destacado en los informes públicos.
Y como abogado defensor, ¿quieres dejarle claro al fiscal y al jurado que aquí pasaban muchas más cosas, que había una batalla por la custodia, que hubo este supuesto maltrato de la supuesta víctima hacia la acusada, Kristen Hogan? Eso completa la historia de lo que ocurre aquí. Sin embargo, podría ser un problema para la defensa porque muestra un motivo. Le da una razón por la cual querría hacerle daño a su ex esposo. Es como una espada de doble filo que debes manejar con cuidado. Sé que en la entrevista con la policía y según los documentos judiciales, ella afirmó no saber nada y parecía fingir ignorancia. Después aparece el historial de búsqueda y ella había buscado químicos muy específicos y peligrosos. Y para mí, lo que me llamó la atención fue que ella estaba viendo medidas, ya sabes, como de kilogramos a libras o lo que sea. ¿Qué tan fuerte podría ser eso contra el argumento de que solo lo vi en la serie Psych y pensé en hacerlo? Y como sabes, el historial de búsqueda podría ser preocupante. Creo que el historial de búsqueda puede interpretarse de dos formas. Una, desde la fiscalía, ellos van a decir, oye, mira, ella estaba investigando las cantidades específicas de veneno que se requieren para matar a alguien. De hecho, hay una búsqueda que dice cuánto de esta sustancia puede matar a alguien o algo por el estilo. Y eso demuestra que ella fue calculadora, que tenía un objetivo consciente de lograr el resultado que quería, que era la muerte. Si eres la defensa, puedes decir que ella investigaba cuánto se necesita para matar a alguien porque quería dar una dosis menor. Su objetivo consciente todo el tiempo fue simplemente hacerle daño y no matarlo, lo cual es consistente con la declaración que le dio a la policía. Pero creo que hay múltiples interpretaciones, sin embargo. ¿Cómo es ser un abogado defensor penalista? Porque estoy seguro de que quien la representa hubiera preferido que no hablara con la policía ni dijera las declaraciones que hizo. Pero cuando estás en una situación en la que intentas defender a alguien y por así decirlo la pasta de dientes ya salió del tubo, ¿cómo manejas eso y luego intentas construir un caso para tu cliente? Sabes, desde el lado de la defensa, tienes que ver si hay alguna explicación inocente y plausible para la evidencia incriminatoria que parece tener la policía. Entonces ves esta entrevista donde, ya sabes, Hogan esencialmente admite a medias haber envenenado o admite haber puesto el veneno en el vino. Pero creo que, ya sabes, pueden ocurrir confesiones falsas. No digo que eso pasó aquí, pero la defensa debe explorarlo. Además de eso, hubo algunas sugerencias de que quizás la supuesta víctima tuvo algún contacto con el veneno y estaba envenenando al menor. No estoy seguro de la credibilidad de esa evidencia, pero los informes lo sugieren. Y por eso, como abogado defensor, hay varios caminos que tienes que seguir para tratar de determinar, oye, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Y cuáles son los mejores puntos que puedo presentar en nombre de mi cliente? Siento que en muchos de estos casos también, sabes, creo que tú y yo hemos hablado un poco sobre Barry Morfeo allá en Colorado y uno se pregunta, sabes, él ha sido acusado de matar a su esposa y, sabes, una gran prueba clave podría ser el químico que supuestamente usó para matar a su esposa. Era la única persona que podía tener ese químico como ciudadano privado en ese condado de Colorado. ¿Quién sabe si él es culpable? Ni siquiera pensaba en eso entonces. En este caso, siento que el Wi-Fi ni siquiera sabía que un router de Wi-Fi podía enviar una alerta de que alguien estaba en tu casa así. Como abogado defensor penal, ¿cómo responderías? En este punto, solo aceptas que ella estaba en la casa. Bueno, ya sabes, la huella digital es importante analizarla con lupa. A veces una descarga digital no muestra la realidad como parece. Estamos hablando de investigar quién tiene acceso a diferentes direcciones IP, quién tiene acceso a diferentes dispositivos. ¿Cómo puede el historial de búsqueda de un dispositivo? ¿Puede darnos pruebas claras de quién hacía la búsqueda? Que hay todas estas preguntas que la defensa necesita investigar, especialmente en esta etapa tan temprana. Ahora, no estoy diciendo necesariamente que alguien robó su teléfono e hizo esto, pero estoy diciendo que tienen que obtener esa descarga digital de manera concluyente para poder presentarla como evidencia en su contra en el juicio. ¿Cómo procedes? O sea, ves este caso y todas las piezas de evidencia y antes del juicio, si intentan que se descarte cierta evidencia y digamos que logran que se descarte la del Wi-Fi, eso eliminaría casi por completo la posibilidad de que ella estuviera en la casa.
Y entonces puedes construir toda una defensa en la que el jurado nunca haya escuchado esta historia antes, pero parece que eso sería como la raíz de todo lo que la coloca en la escena. Supongo, ¿cómo logras sacar esa información si hay dudas sobre si ese era realmente su teléfono o no? Bueno, ya sabes, hay requisitos en las reglas de evidencia y entonces como abogado defensor, estás viendo si la fiscalía puede establecer que este análisis digital es auténtico, que realmente está vinculado a mi cliente y no a otra persona, no a un vecino, no a un intruso. Hay varias explicaciones alternativas plausibles que deben descartarse. Y entonces, hay formas de usar las reglas de evidencia para demostrar que esta descarga digital no es lo suficientemente competente, no es lo suficientemente concluyente ni auténtica como para presentarse ante un jurado. Estos son argumentos que su abogado podría presentar una vez que entremos en la fase de mociones del caso. Y volviendo a la parte de la intención, si ella se mantiene en que no quiso, ya sabes matarlo, y esa es su versión de la historia. Si el motivo es que ella obtendría la casa y la custodia total del niño, ¿cuál es el estándar de intención si un sospechoso y un acusado niegan esa intención? Bueno, entonces la fiscalía, y eso es realmente difícil. Sabes, como ex fiscal, yo tenía que probar lo que estaba en la mente de estos acusados en el momento en que cometieron actos en el pasado. Nadie tiene esa bola de cristal. No es algo que puedas simplemente transportar al jurado dentro de la mente del acusado. Así que tienes que usar otras pruebas corroborativas y consistentes que respalden tu idea de esta intención de matar. Y si lo ves, sabes, el veneno era algo tóxico. Es algo que mata a la gente. Si ella hubiera querido hacerle daño, había otras maneras en las que pudo haber intentado hacerlo, sin necesidad de usar un veneno que pudiera matarlo. Existen estos argumentos que debes presentar, pese a las declaraciones de Hogan a la policía de que solo quería hacerle daño. Bueno, sus acciones demuestran lo contrario. Así es como la fiscalía va a manejarlo. Y cuando se trata de esto, quiero decir, creo que si este fuera un caso en el que ella estaba tratando de hacerle daño, supuestamente, hablando en términos generales, ya sabes, si le disparas a alguien, claramente hay una intención y puede haber una prueba irrefutable que vincule a alguien con eso. ¿Cuáles son los principales desafíos en casos de envenenamiento? Hemos tratado muchos últimamente, sobre todo en algunas disputas recientes. Oh, señor, hay varios obstáculos que surgen. Ya sabe, primero, ¿de dónde vino el veneno? ¿De verdad se puede rastrear hasta Hogan? La gente suele decir cosas incorrectas en entrevistas policiales por nerviosismo. No recuerdan las cosas con precisión. Además de eso, hay que determinar cuándo el veneno entró en la sustancia que se ingirió, cómo y por quién. La policía intenta armar el caso usando la descarga digital, pero aún así será difícil descartarlo. ¿Sabes? ¿Quieres ver si esta otra persona, si esta supuesta víctima tenía otros enemigos? ¿Tenía gente que quería hacerle daño? ¿Sabes? Tengo entendido que había personas con recursos y eso puede dar lugar a la sospecha de que otra parte esté involucrada por sus propios intereses. Por eso ocurren estas cosas en casos de envenenamiento y realmente se trata de precisar estos hechos específicos, poder mostrarle al jurado de dónde vino el veneno. Así es como llegó al vino y esta es la persona que lo puso ahí y aquí está la razón por la que lo creemos. Y por último, ella está detenida con una fianza de $1 millón. No creo que tenga un historial criminal extenso, pero un envenenamiento es algo preocupante cuando alguien es acusado de eso. ¿Cuál sería el argumento si fuera su abogado defensor sobre si le concederían o no la fianza en caso de que haya una audiencia de fianza? Sabes, en cuanto a la fianza, lo que el juez está considerando son realmente dos factores principales. Uno es si es probable que ella asista a la corte. El otro es si representa un peligro para la comunidad. Y tú argumentas, oye, mira, en cuanto a su comportamiento pasado a lo largo de sus más de 30 años de vida, ha tenido un historial delictivo muy limitado, si es que tiene alguno. Ella no le ha causado daño a nadie más. La situación fue difícil durante la batalla por la custodia, pero se puede controlar. Puedes ordenarle tratamiento. Puedes ordenar que use un monitor sistema de posicionamiento global. Puedes ordenarle que sea monitoreada por su propio consumo de sustancias, ese tipo de cosas para controlar los posibles riesgos de un peligro para la comunidad. Así que hay argumentos que se pueden hacer para que la dejen salir bajo fianza, pero estoy seguro de que el juez tenía preocupaciones de que si ella sale podría hacerse daño a sí misma, a otros o intentar huir. Sí, veremos cómo avanza esta historia, un caso impactante por las acusaciones.
Aún no hemos oído su versión, así que veremos qué pasa. Eric Fadis, siempre es un gusto tenerte en Law and Crime. Gracias por acompañarme. Es un placer estar contigo, Chris. Eso es todo por hoy en On the Case, presentado por Law and Crime. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube y Spotify. Yo soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.